Y el otro ya voy a ir explotando todo lo que ustedes saben. Lo importante para que ustedes aprendan es que pregunten, participen. Es lo más importante. Entonces vamos a comenzar con el primero. Ya sé que estoy mal. Entonces, comenzamos con el primer caso clínico y vamos a comenzar con la presentación. Es un paciente niño de 3 años que presenta fiebre de 4 días de evolución, llegando a un máximo de 39,7, con dificultad respiratoria. Presentó eritema en mejillas que desapareció al tercer día. No presentó vómitos ni otros síntomas. A la exploración física, la respiración era normal, peso 20 kilos. Ahí tenemos, por ejemplo, una primera alteración en este niño. Es un niño de 3 años de edad con 20 kilos de peso. Es un niño que tiene sobrepeso. 39, temperatura 39,10, la temperatura axilar. Una frecuencia cardíaca de 169 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 62. Saturación de oxígeno de 92%, y por esa baja oxigenación se considera promedio 95%, siendo lo óptimo de 98 a 100, y 92 ya es muy bajo. Entonces, por esa causa, he derivado al hospital. El examen físico, regular estado general, leve palidez cutánea, no en las mucosas, bien nutrido e hidratado, no presenta exantemas ni lesiones cutáneas. Al examen otorrinolaringológico, amígdalas hiperémicas, hipertróficas, sin exudados, no hay adenopatías, otoscopía tímpano izquierdo hiperémico, tiraje subcostal y supraesternal moderado. Ese es un signo, por ejemplo, que todavía no lo están manejando, seguramente en fisiología ya lo van a aprender. El tiraje se presenta cuando hay una dificultad en la inspiración, o sea, cuando hay una obstrucción. Por ejemplo, es un signo característico de un paciente asmático, que esa dificultad que le produce la dificultad para hacer la inspiración, produce como una excavación sobre la horquilla external, que sería el tiraje supraesternal, y el tiraje subcostal, que pasa exactamente lo mismo en el reborde costal. A la auscultación cardiopulmonar, hipoventilación bilateral moderada, con marcada hipoventilación en mi tórax derecho, con soplo tubárico en zona posterior, no se ocultan sibilancias, abdomen blando, depresible y no doloroso. Sistema nervioso central, normal, sin alteraciones. Entonces, quiero que me analicen esta diapositiva y pueden encontrar hasta 3 diagnósticos. Vayan, comiencen de arriba hacia abajo y me van diciendo conforme vayan apareciendo.
A ver, ¿quién se anima a darme el primer diagnóstico? No hay pena si se equivocan, porque uno aprende, están recién aprendiendo, entonces no tienen obligación de saber, pero podrían llegar al diagnóstico. Fíjense acá, en el examen otorrinolaringológico, a ver qué descubren de anormal ahí. Hipotiroidismo, doctora, ¿o no? Lee con cuidado. Amidalite, doutora. Una amigdalitis. ¿Qué más? Ya tenemos el primero. Neumonía por la taquipnea. Neumonía también. Falta uno. Y ese muchas veces se produce por vecindad. O sea, si el paciente tiene una amigdalitis, ¿qué otro órgano podría afectarse? Especialmente en niños, ¿no? Laringitis. Ahí está junto, ¿no? Una amigdalitis o faringoamigdalitis. Hay otro órgano. Ustedes saben que si ustedes cortan la parte anterior de la cara, o sea, sacan toda la cara, ustedes pueden revisar y la garganta se comunica, o sea, toda la cara está comunicada. La garganta se comunica con los oídos, se comunica a través de los senos y demás, con la cavidad orbitaria, o sea, toda la cara se comunica. Si ustedes lloran, por ejemplo, hay un lagrimal que está en la parte interna del ojo. Es el que muchas veces, si usted llora mucho, o sea, muchas de las lágrimas caen por las mejillas, pero otra parte va pasando a la nariz. Por eso muchas veces cuando uno llora, la nariz se pone húmeda. Toda la cara está comunicada. Entonces, por eso, a ver, hay otra patología más que está ahí, en el caso clínico, que es por veces. Infecção por vagovírus, doutora? Miren, ahí mismo en el examen otorrinolaringológico, ahorita no hemos visto todavía cuál es el agente causal, ¿no es cierto? Solamente estamos viendo qué patología tiene. Ya hemos tenido un diagnóstico de una amigdalitis y tenemos diagnóstico de una neumonía, ¿no es cierto? Como les dije por vecindad, hay otro segmento que no es propiamente parte del aparato respiratorio, se comunica pero no es parte del aparato respiratorio, que es el oído. En este caso, por ejemplo, conforme se hace un examen clínico completo en un niño, se le hace la otoscopía y en la otoscopía descubren que el tímpano izquierdo está enrojecido. Entonces, ahí estamos teniendo otra patología adicional que es una otitis. Puede ser que ese enrojecimiento esté comenzando y tiene fiebre y todo lo demás. Entonces, tenemos tres: amigdalitis, otitis y neumonía. Esas son, después de nuestro examen físico, nuestra impresión diagnóstica de lo que puede estar teniendo este niño. Entonces, una vez que tenemos nuestro diagnóstico presuntivo, necesitamos hacer un laboratorio o pedir exámenes complementarios. En este caso, por ejemplo, el primer examen complementario que se pide, si tenemos hipoventilación a nivel pulmonar, vamos a pedir una radiografía de tórax. Vamos con la radiografía de tórax. Condensación en mi tórax derecho. Donde está la flechita roja, esa zona muestra parte de la condensación. No completamente, porque además de tórax,
puede ser el que esté haciendo que su saturación de oxígeno esté baja también, porque la presencia de líquido en las hojas pleurales impide la expansión del pulmón y por consiguiente dificulta la oxigenación. Entonces ya tenemos la primera confirmación, o sea, ya estamos confirmando el diagnóstico que teníamos previamente. Este paciente tenía una neumonía y además tiene un derrame pleural. Ahora tenemos que ir al diagnóstico etiológico. Ahí nos vamos al hemograma. ¿Por qué les digo etiológico? Porque en el hemograma la parte más importante para nosotros es la fórmula blanca, que es la que nos va a guiar así estamos frente a una patología de origen viral, bacteriana o parasitaria también. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa es la fórmula blanca. Aquí nos dicen que este pacientito tiene 9.800 blancos. Pero nos informan como leucocitosis. Ustedes piensan que está correcto ese informe. ¿Cuántos son los valores normales de glóbulos blancos? Eso deben saber ustedes de fisiología. ¿Cuánto es lo normal de glóbulos blancos? ¿Se acuerdan, no? Lo normal va de 4.500 hasta 10.000, que sería el límite superior. O sea, aquí leucocitosis no hay. Pero los neutrófilos sí están aumentados. Después vamos a ver valores normales, pero el valor normal de los neutrófilos es de 65%. Aquí tiene 81, así que estamos con neutrofilia, que indica que hay un proceso infeccioso e inflamatorio. Ahora, ¿saben ustedes qué son los callados? A ver, díganme, ¿saben qué son los callados? No. Les explico entonces. Los callados se presentan en... ¿Cómo? Neutrófilo inmaduro. Eso, neutrófilos inmaduros. Y se presentan en cuadros que son graves. ¿Por qué? Imagínense, empieza una infección bacteriana. La médula ósea comienza a fabricar neutrófilos para frenar esa infección bacteriana. Pero cuando la infección bacteriana es muy virulenta, se está atacando rápidamente, está sobrepasando a los neutrófilos, la médula ósea comienza a liberar los inmaduros. Entonces, pues es una infección grave bacteriana. Y cuando está presente, hablamos de una desviación a la izquierda. Es importante. Seguimos. Acá tenemos linfocitos 9%, o sea, están muy disminuidos, pero el valor normal es de 23 hasta 35, está muy bajo. Pero es normal que esté disminuido porque tenemos una infección bacteriana. Entonces, a la médula ósea no le interesa fabricar linfocitos, porque no le sirve en ese momento. Otro dato más que nos permite también detectar y garantizar el diagnóstico etiológico es la proteína C reactiva, la PCR famosa que tanto se maneja actualmente con la epidemia de COVID. Es específica para varias patologías. En este caso, por ejemplo, este pacientito tiene una PCR de 29.5 mg y tiene un enunciado adicional: alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Qué patología? No qué patología. ¿Qué bacteria de las que ustedes han visto ya en microbiología podría provocar lesiones a nivel
cardíaco. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? Estreptococcus, doutora. Estreptococo. El estreptococo piógenes o beta hemolítico del grupo A, ese es el responsable, uno, de la faringoamigdalitis que este pacientito tiene, y puede provocar lesiones a distancia. En este caso, este niño, por ejemplo, está dentro del tiempo de riesgo, porque es en la primera infancia hasta antes de los 15 años que este niño podría adquirir la patología que se conoce con el nombre de fiebre reumática. La fiebre reumática provoca lesiones a nivel articular y a nivel cardíaco produce incompetencia de la válvula mitral. Entonces ya tenemos completo, ya tenemos el diagnóstico, ya hemos hecho todo el debate con todos los compañeros y hemos llegado al diagnóstico. En este caso, el diagnóstico principal, guiándonos por el hemograma, es una faringoamigdalitis estreptocócica. Ya la otitis es una complicación por vecindad y la neumonía puede haber sido una sobreinfección bacteriana adicional. Entonces, el grupo que le termine ya la presentación de su caso clínico comienza con el resumen de la enfermedad. Habla un poquito de la enfermedad, de la causa, o sea, la etiología, qué es lo que produce la enfermedad, cómo se disemina, o sea, cuál es la forma de contagio, cómo se disemina la enfermedad, o sea, toda la epidemiología de la enfermedad. Y la parte más importante, que de cada patología que ustedes aprendan, se tienen que aprender la sintomatología. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya estén en la práctica profesional, ¿qué va a pasar? No solamente les va a venir pacientes con resfrío o pacientes con faringoamigdalitis, les va a venir pacientes con todo tipo de patologías. Y ustedes tienen que tener básicamente qué es lo que tiene cada patología, lo más importante. Entonces el paciente les dice, tengo esto, puede ser esto. Entonces ustedes tienen que saber, porque no van a revisar su libro delante del paciente para verificar qué es lo que tienen, ¿no es cierto? En este caso, no vamos a hacer hincapié todavía en la sintomatología de este caso en especial. La sintomatología es importante para su diagnóstico. Una vez ustedes tienen el diagnóstico presuntivo, recién piden laboratorio. O sea, no pidan laboratorio para llegar al diagnóstico, ese es el camino errado. Lo que quiero que entiendan conmigo, quiero enseñarles a que ustedes comiencen y hagan un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es básico, porque ahí necesitan ustedes sus oídos, porque van a escuchar lo que el paciente les va a referir, sus ojos, porque ustedes van a ver hasta cuando entra, cómo camina, todo tiene importancia para que ustedes lleguen al diagnóstico. Y por último van a hacer el examen físico, donde tienen sus manos, también sus oídos, que van a hacer que completen ustedes el diagnóstico. Entonces ya cuando ustedes tengan claro qué tiene ese paciente, recién le mandan al laboratorio, solamente para confirmar el diagnóstico que previamente ustedes ya tienen. Esto, ¿por qué les digo? Es importante. Puede ser que les toque trabajar en un hospital grande donde tiene todos los últimos estudios de moda o los más sofisticados, y ustedes pueden tener el diagnóstico solamente con estudios, sin utilizar la clínica. Pero si a ustedes les toca lejos de un hospital, ustedes tienen que diagnosticar a su paciente con lo que les dije: sus oídos, sus ojos y sus manos. Eso es lo que ustedes van a tener. Entonces, ya estos son los laboratorios de
complementarios. También tienen que tener en cuenta algún diagnóstico diferencial, alguna patología que tiene cierto parecido con la patología que ustedes acaban de diagnosticar. Y por último, el tratamiento. El tratamiento específico para la patología que están tratando. Las probables complicaciones, en este caso, por ejemplo, era la fiebre reumática, que podría producir también enfermedades cardíacas. La prevención, ya pueden ser medidas higiénico-dietéticas, como es en un resfrío, una faringoamigdalitis, el lavado de manos, el cubrirse la boca para no diseminar la bacteria, perfecto. O si es una patología que amerita una vacunación, la vacunación es la forma preventiva. Y esta es la forma en que usted tiene que presentar su trabajo. Ahora, el siguiente caso clínico que les voy a poner. Ahí quiero que ustedes participen todos activamente. Miren, les voy a comenzar a leer tres síntomas que refiere el paciente al ingreso a emergencia. Con esos 3 síntomas que refiere el paciente, yo quiero que ustedes me den un diagnóstico presuntivo, solamente con esos 3 síntomas. Después vamos a proceder a hacer el examen físico del paciente y después de hacer el examen físico ustedes me van a indicar si su diagnóstico presuntivo estaba correcto o si estaba completamente incorrecto. Vamos a ver con el otro caso clínico. Bueno, entonces el primer dato es este. Paciente de 66 años acude a emergencia por presentar fiebre, tos sin expectoración y dolor en el cuerpo. ¿Qué piensan ustedes que tiene esta paciente? Coronavirus. Es una opción, ¿está bien? ¿Alguna otra idea? Dengue. La fiebre y el dolor en el cuerpo, pero en el dengue no hay tos. Pero tomo tu diagnóstico dengue. ¿Alguien más tiene otro diagnóstico? No se vayan a lo más rebuscado, o sea, lo más sencillo podría ser. Fiebre, tos y dolor en el cuerpo. A ver, piensen. Una gripe normal. Puede ser una gripe. Entonces, a ver, tenemos 4 diagnósticos. Vamos a ver. Neumonía, Hagamos una neumonía también podría ser. Entonces, comenzamos. Los signos vitales: temperatura 38.7, presión arterial 120-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16, la saturación de oxígeno 98%. Ustedes ven, lo único que está alterado ahí es la temperatura. Está febril, buen nivel de conciencia, bien perfundida e hidratada, auscultación cardíaca rítmica sin soplos, auscultación pulmonar, ventilación con pequeños sonidos crepitantes bivasales, abdomen sin alteraciones valorables. Ahora les pregunto de nuevo a los que me dieron diagnóstico. ¿El examen físico confirma su diagnóstico o sencillamente cambian su diagnóstico? no mi caso cambia. ¿Cuál sería tu diagnóstico actual entonces? Neumonía, pero la frecuencia respiratória está normal, ¿no? Entonces cambia. Sí. Creo que solo una gripe, porque los síntomas, los sinais vitales están normal, pero solo temperatura está alterada. Entonces, con tos, creo que solo gripe. Una gripe viral.
Ok. ¿Alguien más? ¿A quién más quiere cambiar su diagnóstico? Yo que hablé coronavirus no es y yo hablé gripe, creo que sea gripe. Perfecto. Entonces, ustedes se quedan con gripe, ¿no? El que tenía dengue, ese. Diagnóstico de gripe. Vamos a ver qué hizo el médico de guardia. El médico de guardia le dio paracetamol, 500 miligramos cada 8 horas, reposo en su casa, hidratación por vía oral. O sea, prácticamente le dice, mire, esta señora no tiene nada, vaya a su casa. El diagnóstico del médico de guardia, resfrío común. ¿Están ustedes de acuerdo con ese diagnóstico? Sí, ¿Qué dice? Doutora, Sí, eu pediria um hemograma para descartar dengue. podría ser. Pero miren, uno que tenía neumonía cambió a resfrío o cambió a gripe. Pero miren cómo es importante, y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes examinen a su paciente, tienen que tener en cuenta cada mínimo detalle de ese paciente. Miren, en este caso, por ejemplo, el diagnóstico del médico de guardia fue resfrío común. Ustedes lo tenían el diagnóstico de gripe. Entonces les pregunto, ¿la gripe qué parte del aparato respiratorio produce patología? ¿Superior o inferior? ¿Vía respiratoria superior o inferior? ¿Qué parte tiene compromiso con la gripe? Superior, superior, doctora. creo. Entonces, miren, volvemos al examen físico. Si solamente afecta el aparato, la vía respiratoria superior, igual el resfrío común que dijo el médico de guardia, también vías aéreas superiores y todavía más reducido porque un resfrío común afecta nariz y parte superior de la faringe. La gripe es más sistémica, puede producir dolor en el cuerpo, todo perfecto, pero vías aéreas superiores. Entonces, miren cuán importante es que ustedes vean hasta el mínimo detalle. Miren aquí la auscultación pulmonar. Ventilación con pequeños sonidos crepitantes vivasales. ¿Será normal que un resfrío o una gripe ustedes escuchen ruidos anormales en los pulmones? Não, doutora. Si es superior, no. Entonces, pues es importante, ustedes tienen que tener en cuenta, de lo que les hable su paciente, muchas cosas que les diga probablemente no les sirvan, pero ustedes tienen que tomar atención todo lo que les dice y cuando ustedes examinan, tienen que tomar en cuenta hasta los mínimos detalles. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta paciente tenía probablemente una neumonía incipiente, estaba comenzando porque tenía fiebre, tenía tos, pero no tenía más nada, ¿no es cierto? Y el mal diagnóstico hace que esta paciente vuelva a la emergencia en diferentes situaciones. 6 días después está la paciente de regreso a la emergencia. Miren cómo vuelve. Los signos vitales de esta paciente en su reingreso. Sigue con la misma tos sin expectoración. La temperatura está más elevada, 39,4. La presión arterial está baja, está con 85 milímetros de mercurio. La frecuencia de taquicardia porque está con 143 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, 32 respiraciones por minuto, también está apneica. Y la saturación de oxígeno está bajando, está en 94%.
Si bien la bajada no es muy intensa, pero sí baja la saturación. Está febril, muy postrada del volumen, del nivel de conciencia y taquímetro. ¿Qué piensan ustedes que tiene esta paciente? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería su diagnóstico ahora? Puede ser la neumonía ainda todavía, pero Es una agravada. neumonía, es una neumonía grave, pero además de la neumonía ya tiene una complicación mayor. Ya les explico Derrame por qué. pleural. No, la complicación mayor está a otro nivel. E eu O sea, creio si que seja usted se fija, endocardite, doutora. ¿cómo? Endocardite provocada por uma pneumonia que não foi curada. No, no. Miren, ¿qué es lo que pasa en esta paciente? Y es lo que explica un poco la fisiopatología de cualquier proceso infeccioso. ¿Qué pasa? Muchos organismos, porque no todos los organismos reaccionan de la misma forma, cuando ingresa un agente patógeno se instala lo que se llama un síndrome inflamatorio. Ese síndrome inflamatorio produce que todo el sistema defensivo trate de ir a vencer ese agente patógeno que está invadiendo. O sea, si nosotros pensamos así, podemos decir, bienísimo, no sé si uno está en una guerra y manda un montón de gente, tiene más probabilidad de ganar. Pero no, porque ¿qué pasa en el organismo? Cada uno de los elementos defensivos que tiene el organismo tiene sus propias armas. Y sus armas son los mediadores químicos que va eliminando cada agente defensivo, que también se llaman citoquinas. Y estas citoquinas van a ir dando órdenes al organismo de manera que el organismo se vaya preparando para derrotar al agente patógeno. Ahora, infelizmente, ¿qué pasa? Como el proceso inflamatorio hace que todos se paren juntos, entonces todos eliminan sus mediadores químicos y muchas veces tienen órdenes totalmente opuestas. Por ejemplo, en algunos casos puede haber una orden de vasodilatación y otro mediador químico induce a la vasoconstricción y así van sobreponiéndose órdenes completamente opuestas. Entonces, es igual que a cualquier persona le diga, mira, sal de aquí, no, mejor entra. La persona queda confundida, ¿no es cierto? No sabe si va a salir o va a entrar. Y eso ocasiona alteración en el organismo. O sea, no sirve de ayuda, sino más bien perjudica. Todo ese caos produce una alteración a nivel de la membrana capilar. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la membrana capilar? Con todas esas órdenes opuestas, se produce lo que se llama una capiloropatía tóxica y se produce una permeabilidad de la membrana capilar. O sea, la membrana capilar se hace permeable. Y cuando está permeable, hay un elemento que sale rápidamente del intravascular. Las proteínas. O sea, las macromoléculas de proteínas se salen del espacio intravascular por la permeabilidad de la membrana capilar. Ahí se altera una presión. ¿Qué presión se altera? La que mantiene el medio interno. ¿Qué presión es la que se altera con la salida de las proteínas? Eso es de fisiología, así que deben saber.
¿Qué presión es la que mantiene estable el medio interno? De manera que el líquido que hay en el espacio, en el intravascular, no se sale al intersticial en condiciones normales. Presión osmótica. La presión osmótica o coloidosmótica. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que las proteínas se salen del intravascular, se eleva la presión coloidosmótica en el espacio intersticial. ¿Y qué se sale detrás de las proteínas? Porque hay otro elemento que después que se salen las proteínas por la elevación de la presión, se va a salir también. ¿Qué elemento se sale del intravascular? El agua. Pues la presencia de las proteínas hace que el agua se mantenga en el intravascular, sigue a las proteínas el agua. Y eso ocasiona dos condiciones. Una, por una parte, produce edema, porque hay salida de plasma al espacio intersticial, está provocando edema. Pero lo más importante que produce es la disminución del volumen circulante. Ya no se sale todo el agua, así que la cantidad de sangre que queda en el espacio intravascular está disminuida. Es como si el paciente estuviera deshidratado porque se sale el agua. Es igual que si un paciente tuviera una diarrea de mucho tiempo y se deshidrata y no toma nada de líquido ni repone, el volumen también disminuye en el intravascular por causas diferentes. Pero el efecto que produce es el mismo. El corazón, si ustedes se fijan, está taquicárdico, ¿no es cierto? ¿Por qué está taquicárdico? Porque es un corazón que tiene que mantener ese organismo vivo. Esa es su función. Entonces sabe que tiene que irrigar la misma cantidad de tejido con el menor volumen de sangre que tiene. Entonces comienza el movimiento compensatorio, que es la taquicardia, para tratar de compensar esa oxigenación. Pero no irriga completamente todo el organismo. Se irriga a sí mismo, o sea, la circulación coronaria, irriga el cerebro y todos los órganos abdominales, llámese hígado, vaso y demás, intestino. Esa es la parte que el corazón irriga y se olvida de los extremos distales. Y con ese momento compensatorio inicialmente queda todo compensado. O sea, hay una adecuada oxigenación, a excepción en extremos distales, pero esa taquicardia no se mantiene mucho tiempo, porque el músculo cardíaco se cansa. Es como, supónganse, si estuviéramos en clases presenciales, yo les mandara a planta baja, en el bloque 8, y les dijera que corran como locos a toda mecha alrededor del bloque 8. Algunos que son más atléticos, que hacen maratones, que se quizá pueden estar hartísimo tiempo corriendo, pero hay otros que no, que puede ser que aguanten unas 2 vueltas y en la tercera ya no dan más. Y eso es lo que pasa con el corazón. O sea, llega un momento que no puede mantener ese ritmo. Ese ritmo, además, oxigenando adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El corazón se cansa, sigue taquicárdico, pero ya no consigue irrigarse adecuadamente a sí mismo. Se va a producir una falla miocárdica por una inadecuada oxigenación coronaria. Va a producir una hipoperfusión de oxígeno al cerebro. El paciente comienza a perder la conciencia y así sucesivamente va disminuyendo la oxigenación a los diferentes órganos y todos los órganos comienzan a fallar. Por eso es que pasa esto. Al inicio, cuando se produce el movimiento compensatorio, vamos a tener fiebre, taquicardia y taquicardia. Ya cuando el corazón se cansa, como hay una falla miocárdica, el ventrículo ya pierde la fuerza de llenado, no tiene la misma fuerza para lanzar la sangre a la circulación general, la presión arterial comienza a bajar. Y eso va a ocasionar el sufrimiento de todos los órganos.
¿Saben el nombre de la patología? Es un shock séptico. Inicialmente se inicia como una sepsis, con la fiebre, taquicardia y taquipnea, y cuando ya hay alteración en la presión arterial, hablamos de un shock séptico. Séptico en este caso porque tenemos un foco infeccioso, pero la fisiopatología del shock hipovolémico viene a ser la misma. Lo único que falta es el componente fiebre. En un shock hipovolémico hay disminución real del volumen circulante. En el shock séptico es una disminución falsa, porque no se pierde el líquido, solamente el líquido está en otro espacio. Entonces aquí hay otras alteraciones a nivel, otro órgano que se afecta rápidamente al mismo tiempo que el corazón es el riñón. Le llega menos orina, le llega menos sangre, perdón, disminuye el gasto renal, filtra menos orina y no filtra adecuadamente. Entonces el riñón comienza a sufrir y la creatinina comienza a elevarse. Entonces aquí son algunos de los valores de la química sanguínea que se van elevando cuando ya el shock séptico está instalado y hay disfunción multiorgánica. Esta es la radiografía de esta paciente. Como ven, probablemente al inicio, cuando recién vino la primera vez a la consulta, probablemente tenía ligero velamiento en bases pulmonares. Como se dejó a su libre albedrío, tenemos el pulmón izquierdo totalmente comprometido y el derecho en vías de hacer lo mismo. Hay condensación, entonces hay solamente una pequeña parte que todavía es funcionante del pulmón derecho. Esta paciente tenía una neumonía a neumococo. Y lo último que quiero mostrarles son algunos parámetros, el resto vamos a ver el lunes en la clase. Estos son algunos parámetros que uno tiene que tomar en cuenta cuando tiene un paciente de riesgo, o sea, para evidenciar algunos de estos signos y de tener la conciencia de que este paciente está entrando en un cuadro de shock. Un parámetro, por ejemplo, es el edema. El edema tiene que ser más de 20 mililitros por kilo peso de edema. Otro dato importante y engañoso es la hiperglicemia. O sea, la hiperglicemia, primero tenemos que tener certeza de que nuestro paciente no es diabético. Eso es lo primero. Si no es diabético y tiene más de 120 miligramos por decilitro, ya nos está mostrando un mal funcionamiento pancreático y nos está mostrando un mal funcionamiento hepático. Otro dato, la oliguria, menos de 5 ml por kilo peso hora. La creatinina, más de 2 miligramos por decilitro. Seguida vamos a ver valores normales. O sea, el riñón comienza a sufrir y la creatinina comienza a elevarse. Y al elevarse la creatinina va mostrando el deterioro progresivo que va sufriendo el riñón. Luego, a ver, ¿qué más? Otro dato más que les voy a dar, los otros les voy a dar el lunes en la clase. La presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y la diastólica menor a 40. Con esos parámetros ustedes pueden confirmar que su paciente está en un cuadro séptico. Si es un shock, usted tiene que rápidamente. Entonces, caso, el siguiente, si tienen algún antes, veamos lo que son los valores, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Nadie quiere preguntar nada?
¿no? Entonces le vamos a poner los valores normales del hemograma y la química sanguínea, que cuando sus compañeros le presenten sus trabajos, ustedes tienen que verificar qué es lo que tienen mal para que así les ayude a llegar al diagnóstico. Entonces, primero el hemograma. En el hemograma, por ejemplo, lo importante es la fórmula roja o los glóbulos rojos. Hay diferencias de acuerdo al sexo. Por ejemplo, probablemente si un hombre tiene 12 de hemoglobina, podamos pensar que tiene un poco de anemia ferropénica, pero si es una mujer está dentro de rangos normales. Entonces, glóbulos rojos, por ejemplo, en los hombres normales de 4,5 millones hasta 5. En la mujer de 4 a 4,5 millones. El hematocrito en los hombres de 42 hasta 52%. En la mujer de 37 a 48. La hemoglobina en los hombres de 13 a 18 gramos por decilitro y en la mujer de 12 a 16. Los otros parámetros de hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y volumen corpuscular medio nos van a dar los diferentes parámetros para diferentes tipos de anemia. Por ejemplo, si disminuye la hemoglobina corpuscular media, vamos a considerar que tiene una anemia ferropénica, ¿no es cierto? Si tenemos un volumen corpuscular medio disminuido, vamos a pensar en una anemia microcítica, y si no, en una macrocítica si está aumentado de tamaño. Entonces, son algunos parámetros que podemos manejar que no necesariamente son de la especialidad. Por último, la serie blanca o leucocitaria. Esa parte del hemograma les dije que era la más importante para nosotros en infectología, porque solamente con ver la fórmula blanca podemos saber con qué tipo de agente patógeno nos estamos encontrando. Entonces, los glóbulos blancos, por ejemplo, valores normales son de 5.000 a 10.000, como dijimos en el primer caso, estamos hablando. Los neutrófilos segmentados van de 55 a 65% y los neutrófilos encallados de 0 a 5. O sea, si ustedes encuentran 5 callados en un hemograma, no pasa nada porque está dentro de los rangos normales. Si encuentran más de 65 neutrófilos, entonces ustedes se pueden estar hablando de una neutrofilia. Y si encuentran menos de 55% de neutrófilos, estamos hablando de una neutropenia. Esos se aumentan exclusivamente en infecciones de tipo bacteriano. Luego tenemos los linfocitos. Los linfocitos están normales de 23 a 35%. Estos están elevados en infecciones virales. Igual, si están aumentados son linfocitosis y si están disminuidos son linfopenia. Los monocitos, procesos crónicos. Pueden ser virales o pueden ser bacterianos. Los eosinófilos en procesos alérgicos y en parasitosis. Normales desde 0,5 a 4%. En algunas parasitosis puede haber hasta el 30% de eosinófilos. Es tan intensa la eosinofilia en esos casos. Y los basófilos de 0 a 2%, esos están presentes también en procesos virales. Y dentro del hemograma lo que nos falta son las plaquetas, que valores normales van de 150.000 a 400.000. Eso puede estar disminuido, por ejemplo, en un shock séptico que va a producir plaquetopenia, ya les voy a explicar la próxima semana. En el dengue también se presenta plaquetopenia o trombocitopenia. La química sanguínea, los valores de referencia. Aquí probablemente si ustedes revisan otra literatura, haya variaciones mínimas en la química sanguínea. Por ejemplo, la glucosa en alguna literatura
se consideran valores normales desde 70 hasta 110. El que tengo aquí va de 60 a 100. O sea, más o menos la diferencia no es muy grande, pero si pasa de 110 ya podemos considerar que el paciente tiene hiperglicemia. Los siguientes parámetros, la urea y la creatinina, nos van a mostrar el funcionamiento del riñón. Entonces, de esos dos parámetros, el parámetro más confiable es la creatinina. ¿Por qué? Porque la urea puede alterar su concentración de acuerdo a la dieta del paciente. O sea, una dieta hiperproteica o un churrasco la víspera del análisis de ese paciente puede hacer que la urea esté elevada sin que el riñón tenga ninguna alteración. Entonces, por eso el parámetro más fidedigno del funcionamiento renal, la creatinina. El ácido úrico también se eleva, especialmente en dietas ricas en carnes rojas, ya sea de res, de cordero o menudos, que tienen gran concentración de ácido úrico. Entonces, en esos casos hay diferencia también de acuerdo al sexo, hay mayor concentración en los hombres y en las mujeres. Su elevación, si bien no es una enfermedad infecciosa, sí puede producir dolores articulares y también puede producir la tan nombrada gota, o sea, que es el dolor que se produce y la inflamación que se produce en el dedo mayor del pie. Luego tenemos el perfil lipídico. El perfil lipídico que está dado por el colesterol de alta densidad, el colesterol de baja densidad y los triglicéridos. De estos, la hipercolesterolemia, por ejemplo, muchas veces no es precisamente a veces por la dieta, otras veces sí, pero muchas veces no es por la dieta, sino es una característica heredofamiliar también. O sea, puede haber una tendencia familiar a ser hipercolesterolémico. El colesterol de baja densidad es el colesterol malo. Ese es que si está elevado puede producir más cuadros de ateromatosis o puede llevar incluso al paciente a un infarto agudo de miocardio. El de alta densidad, ese es el colesterol bueno, ese es el que nos ayuda a mantener a raya el colesterol malo. Los triglicéridos son más peligrosos que el colesterol. Los triglicéridos, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes que tiene de malo la dieta de un paciente que tiene triglicéridos altos? ¿Qué piensan que es lo que más come el paciente con triglicéridos altos? ¿Quién me puede decir? ¿Frituras? No. No. Los que consumen exceso, o sea, las frituras, por ejemplo, pueden ir a elevar el colesterol. Los triglicéridos se elevan cuando la dieta del paciente es rica en azúcares, refrescos, dulces, tortas, bollería, masa blanca. Todos son carbohidratos excesivos. Si a eso le añadimos que nuestro paciente tenga una dieta, una actividad mínima, sea sedentario, entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Ese azúcar extra que no quema, porque si el paciente come abundante azúcar, pero hace ejercicios, hace gimnasia, corre, camina, qué sé yo, todo el azúcar que está consumiendo la vuelve a quemar. El que no hace ejercicios, ¿qué se produce? El organismo metaboliza, o sea, no es el organismo, el hígado, ese exceso de azúcar, la metaboliza y la convierte en grasas, que son los triglicéridos. Y los triglicéridos son los más peligrosos, incluso que el colesterol. ¿Por qué? Porque son los que van a ir a tapizar nuestras arterias por dentro, son los que nos van a producir mayor cantidad de ateromatosis. Y también el exceso se va a depositar en la parte anterior del abdomen, la temida panza que uno quiere bajar cuando quiere bajar de peso.
Luego tenemos la bilirrubina. Total, directa, indirecta, transaminasa glutámica oxalacética, pirúvica y fosfatasa alcalina, que nos dan el perfil hepático. Las bilirrubinas se pueden elevar por procesos obstructivos, pueden ser pre- y posthepáticos, puede ser también por hemólisis. Las transaminasas en procesos infecciosos del hígado, como son las hepatitis, o también tóxicos, o sea, cuando hay una intoxicación por diferentes elementos que puede producir también un aumento de las transaminasas. Y la fosfatasa alcalina también altera su concentración en procesos hepáticos también. Y por último, las albúminas y globulinas, que su equilibrio dentro de nuestro organismo hace que se mantenga estable nuestro medio interno. Entonces, esos son los valores que yo quería que ustedes comiencen a manejar para que ustedes puedan ver adecuadamente los resultados que les den sus compañeros. Bueno, entonces lo siguiente es algo que no les había dicho, que ninguno de ustedes me ha preguntado, es la bibliografía, ¿no es cierto? La bibliografía, les voy a mostrar enseguida la foto de uno de los libros que podrían utilizar, que es este. Fundamentos de Medicina, Enfermedades Infecciosas. Si ustedes lo buscan, lo pueden buscar como de Botero, aunque tiene varios autores. Esa es una opción. La otra opción está en la biblioteca virtual, que ustedes saben que la tienen a su disposición. Ustedes saben por dónde deben entrar, ¿no es cierto? Ustedes entran a la plataforma por donde ustedes revisan sus notas y ustedes se van al panel del lado izquierdo, abren y ven biblioteca virtual. Entonces ustedes ingresan y ustedes tienen un arsenal de libros de infectología grande, además de libros de medicina interna, donde en la parte de infecciosas también pueden tener los temas. Esa era la parte que me faltaba. Y lo último, quiero que me hagan grupos ahorita son 16 alumnos, pueden ser grupos de 4 personas, para que ustedes elaboren su trabajo. Necesito además alguien que cree un grupo en el WhatsApp para que englobe a todo el grupo y sea el que lleve un poquito el control o logre que todos los compañeros armen grupos y le manden los grupos y definan qué tema quieren presentar. Habitualmente en clases presenciales yo les hago formar el grupo y después yo sorteo el tema y el orden en que van a presentar. Así que ahora tenemos que ser creativos para ver cómo hacemos. Estos son los temas que ustedes deberían presentar. O sea, tenemos los de la primera unidad. Shock séptico es un tema. Coronavirus o COVID-19 es segundo tema. Clamidia trachomatis es otro. Difteria es otro. Y apendicitis aguda. Esos son los 5 temas de los que ustedes podrían hacer trabajo. Esta carta descriptiva está en archivos, ustedes la pueden descargar. Entonces, les pregunto, ¿alguien quiere formar el grupo de WhatsApp? Vamos a hacer una cosa. Armen ustedes sus grupos. Ya tienen los temas que tienen que presentar. Armen sus grupos. El que presente, el que sea responsable del WhatsApp, le voy a pedir que me mande un mensaje a mi número de teléfono, que se lo voy a poner aquí en el chat. No me agregue al grupo, solamente el responsable me manda su número y así yo me comunico directamente con él. Y podemos así organizarnos mejor. Arman sus grupos, les mandan sus grupos armados, incluyendo el
del tema que van a presentar para que no hayan repeticiones del mismo tema. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Ok, entonces lo que les voy a decir es lo siguiente. Para la próxima, ya sé qué más les tengo que decir. Una vez que armen su grupo de WhatsApp, pónganse de acuerdo. Pongan una fecha en la que podríamos hacer una clase adicional para nivelarnos al resto del grupo. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, este grupo se lanzó, si no me equivoco, fue día viernes 5. Teóricamente la primera clase la teníamos que tener el día 8. Pero el día 8 no hubo clase porque no había alumnos. El siguiente lunes que teníamos clase teórica también, no hubo clase porque era carnaval. Entonces estamos empezando recién la próxima semana con los 2 primeros temas. Les voy a dar 2 temas el lunes. Ustedes han visto, en total son 5 semanas de trabajo para el primer parcial. Entonces, supónganse, aquí el 22 vamos a hacer introducción a las enfermedades infecciosas y vamos a hacer shock séptico. El día 1 podemos hacer coronavirus. El 8, porque no creo que ustedes vayan a dar examen el 8, yo creo que van a dar en la subsiguiente semana. El 8 podemos hacer clamidia, trachomatis y difteria. Ahí tenemos 5 temas. Y para apendicitis necesitaríamos una clase adicional. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto, armen su grupo de WhatsApp y lleven una fecha para el lunes. El lunes, unidos el grupo E y el grupo F, definimos la fecha para hacer esa clase adicional. ¿Está bien? ¿Así? Doctora, Está bien, doctora. doctora, ¿Sí? estos grupos de 4 personas tienen que estar listos para la próxima semana empezar las presentaciones o no? Claro que sí. Ah, ya. Y viendo el tiempo corto que tenemos, si puede ser un grupo o pueden ser 2 grupos, excelente. Ah, sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos el Doctora, lunes, no se olviden. Sí, dime. yo voy a hacer el grupo de WhatsApp y voy a poner el link aquí en chat de la plataforma, ¿puede? Claro, perfectamente. De ahí todos tus compañeros se añaden a ese grupo y tú me mandas un mensaje al teléfono que te acabo de dejar entonces. Ya, gracias, ¿Ya? doctora. Ya. Ok. Entonces nos vemos la próxima semana, lunes, no se olviden.